Hermanos, se ha llegado el momento de escuchar el bendito mensaje de la palabra de Dios bajo el tema titulado Venciendo al Mundo, que encuentra su base en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo número 16, versículo número 33. Este tema está a cargo de nuestro hermano José Manasés Rodríguez Gaitán, obispo del distrito número 75, con base en Waco, Texas. Muy amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos consiervos y demás personal ministerial, saludo a ustedes con la paz de Dios nuestro Señor. De mi corazón expreso la gratitud al Señor por permitirme disfrutar de este hermoso festival espiritual, compartiendo nuestra felicidad con nuestros hermanos de este distrito. Al Señor nuestro Dios sea el honor y la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entregaré a ustedes algunas razones en relación al tema que ha sido anunciado y cuya base se consigna en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, escritura que leo y dice de la siguiente manera: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. De esta manera narra el escritor sagrado la enseñanza que el Señor Jesús concluyó cuando, dirigiéndose a sus discípulos, les previno acerca de las cosas que vendrían después de que Él fuera prendido. El Señor Jesucristo les habló de cosas que habrían de venir y que definitivamente, como textualmente explica la Escritura, para ellos vendría la aflicción. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El título de nuestra enseñanza es Venciendo al mundo. Y por lo que tenemos escrito, el sujeto o el vencedor es Jesús. Él es quien, instruyendo a sus discípulos, los llama a tener confianza, pues que a pesar de que en el mundo habrían de sufrir la aflicción, deberían tener la confianza de que Él, su Maestro, su Señor, Él había vencido al mundo. El término venciendo es la conjugación del verbo vencer, aplicándolo como verbo de acción, y que significa sujetar, derrotar o rendir a un enemigo. En lo que explicó el Señor Jesús, Él prevaleció venciendo al mundo. Realmente aquí no se trata de una persona o un ejército, se trata del mundo. La palabra mundo tiene diferentes acepciones. De las que hay, las que nos podrían ayudar
o acomodar un poco al asunto de que trata esta enseñanza son el ambiente en que se desenvuelve una persona. A esto se le llama mundo. También se dice que en el término o plano religioso, mundo son los enemigos del alma que presentan u ofrecen goces y vanidades terrenas a fin de apartar de la voluntad de Dios. El mundo es la fuente de aflicción. El mundo es el sujeto a vencer. Cristo lo venció. Hermanos, realmente considerar este mensaje nos lleva a tomar de las Sagradas Escrituras, por la revelación que Dios nos da en ellas, lo que significa o la importancia que encierra Cristo vencedor del mundo. Cuando Cristo es presentado en su enseñanza como vencedor, esto sería razón o motivo de que ellos tuvieran toda la confianza para poder vencer en esos momentos que habrían de venir, cuando la aflicción habría de hacer presa de ellos, y que definitivamente el beneficio les habría de alcanzar cuando ellos, siendo de Dios, tal como Jesús lo explicó, tomados del mundo, habiendo creído en Él, ahora formaban parte del plan divino. Y la enseñanza de Jesús garantiza que aquel que le sirve, como el caso de los que fueron instruidos por Él, y todos los que después de ellos hemos abrigado o abrazado en nuestro corazón la palabra que el Señor predicó, la garantía nuestra, hermanos, desde ellos hasta nosotros es: Cristo habiendo vencido, somos seguros en Él. Seguros para vencer, hermanos. Seguros para triunfar. Y realmente lo que tenemos en la Escritura es tan vasto que nos da una enseñanza plena acerca de lo que nosotros tenemos en privilegio de Dios para disfrutar sirviendo a Jesús aún en la aflicción. Lo que nosotros logramos alcanzar en discernir y entender que el Cristo en el cual hemos creído, por el cual servimos a Dios, es la garantía de nuestra felicidad, es la garantía de nuestra paz, es la garantía del cumplimiento de nuestra esperanza, hermanos. ¿Cómo venció Jesús? Sería nuestro enfoque tratar de apreciar en la revelación divina cómo venció Jesús, para entender, hermanos, y disfrutar. La Sagrada Escritura muestra y describe cómo lo hizo. Quiero solamente mencionar dos casos. Jesús, según está escrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 2 en adelante. Jesús fue tentado por el diablo. Y la tentación para él se presentó a manera de incitación, invitación del diablo,
diciéndole primeramente: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. El maestro respondió: no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasó a la santa ciudad y le puso sobre las almenas del templo. Y nuevamente le dijo: échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está además: no tentarás al Señor tu Dios. Posteriormente le llevó a un monte alto, desde el cual le mostró los reinos del mundo y su gloria, ofreciéndole de ella y diciéndole: todo esto te daré si postrado me adorares. El maestro le respondió y le dijo: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Ese es un caso, hermanos. Para nosotros es primordial entender cómo venció Jesús a Satanás. ¿Cómo venció Jesús al mundo? Cuando el divino maestro hubo pasado esto, habiendo vencido pues que Satanás lo dejó, su ministerio público fue como lo describió San Pedro en la casa de Cornelio: obrando Dios en él, haciendo bienes, con potencia de Dios, sanando a los oprimidos del diablo. Pero todo esto, hermanos, aunque fue así, el Señor Jesús no quedó exento de lo mismo que le dijo a los discípulos les habría de venir en el mundo. Fue acusado, le llamaron demonio, le dijeron que era mentiroso, y los suyos más cercanos, en el aprecio y cariño que le tomaron, cuando el Señor Jesús les dijo que le convenía ir a Jerusalén, padecer, ser muerto, resucitar al tercer día, uno de los discípulos cercanos lo tomó aparte y le dijo: Señor, nunca tal te acontezca esto. Pedro no quería que Jesús padeciera. El discípulo no quería que Jesús llevara esa situación. Pero Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. No entiendes las cosas que son de Dios, sino las de los hombres. La influencia del mundo ahora estaba manifestándose en Pedro apóstol. No que era Satanás, sino que aquella influencia en él ahora, siendo terrena, no era de Dios. Y por ello entonces Jesús lo dirige a entender las cosas de Dios y no las de los hombres. Vuelve el Señor Jesús a vencer, pues que orienta y pone las cosas en el orden de Dios, aunque fuera respecto de su persona. Cuando su ministerio público estuvo por concluir y que llegaba el momento de él ser entregado a muerte, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó con él al huerto que se llama Getsemaní. Los llevó a orar. Y cuando llegó ahí con ellos, él les dijo: sentaos aquí. Y les agregó diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Comenzó Jesús a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Jesús siempre tuvo la disposición de someterse a la voluntad de Dios, a la palabra. Y por esto sufrió la angustia, porque entendía que él estaba a punto de ser entregado al sacrificio, al Calvario. Pero para llevar esto y poder derrotar aquella situación que le infligía la angustia y la tristeza propia de un ser humano, dejó a los discípulos y les dijo: velen conmigo. Y se fue a orar adelante. Y 3 veces orando decía: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Jesús, cuando hubo concluido aquel momento, fue prendido. Pero antes de que él fuera tomado por la turba, la Escritura dice que Jesús, habiendo orado en la angustia de aquel momento, lo oyó Dios y le envió un ángel que lo confortó, hermanos. Esto nos indica que Jesús usó la palabra de Dios para vencer. Clamó a aquel a quien entendía debía de hacer su voluntad. Y sobre todo, manifestó su disposición de servir, aún entendiendo que estaba sujeto al sufrimiento de la misma cruz, hermanos. Cuando el Señor Jesús, después de ser prendido, sufrió toda la ignominia que no merecía, fue llevado al Gólgota y ahí fue crucificado. Ahí venció Jesús, murió. El santo, dijo el apóstol San Pablo, murió como un malhechor, hermanos, pero ahí venció. Para nosotros, la enseñanza que el Maestro entregó a los discípulos es, amados hermanos, lo que Dios nos da en la enseñanza para que cuando servimos a Él podamos tener la garantía y la seguridad de que en Cristo, cuando la aflicción del mundo acecha y rodea y toca nuestra vida, nosotros en Él tenemos la seguridad de que podemos vencer. El que llevó a la victoria a Jesús es el Dios nuestro. Y claro, hermanos, las cosas que a nosotros nos tocan vivir hoy, en un tiempo difícil, en el que el mismo Maestro dijo la maldad se habría de multiplicar, pues que vivimos tiempos últimos, previos a la venida del Señor, hermanos. Hoy tenemos todo aquello que es embate de enemigo a nuestra vida, hermanos. Y la confianza para nosotros debe ser: Cristo venció. Esa debe ser nuestra confianza. Pero además de nuestra confianza, hermanos, es tener la voluntad, la disposición de hacer como hizo el Señor Jesús, de tomar los recursos de Dios para lograr lo que anhela nuestro corazón. Cuando la iglesia creció o nació y creció, hubo situaciones muy parecidas a las que experimentó Jesús. Cuando Pedro le dijo que no tenía por qué padecer, que eso no le debería de acontecer. Eso lo asomó el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, ya para terminar su carta,
cuando inicia la carta, él habla de quienes habían intervenido para disuadir a los cristianos a regresarse al judaísmo, a la circuncisión. Y al término de esa carta, él explica y les dice que solamente por no padecer persecución por el sacrificio redentor de Cristo, habían sido invitados a circuncidarse, buscando los que los llamaban a eso gloria, pues que querían agradar en la carne. Y San Pablo entonces les dijo respecto de él en su persona, cuando se trata de dirigirlos a padecer, a vivir la doctrina de la salvación, él en cambio no tenía que gloriarse de eso. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo que San Pablo explica es una gran lección para nosotros, hermanos. Nunca podrá vencer el que quiera vivir la vida de Dios de manera distinta a como Jesús venció. Si nosotros hemos de vencer, solamente lo podremos hacer como Jesús lo hizo, hermanos. No hay otra forma. El Señor Jesús lo sabía, hermanos. Por eso quiso ir a la cruz. Por eso se dispuso a ser clavado en ella. Si nosotros nos queremos salvar, tenemos que ser crucificados al mundo. El mundo tiene que estar crucificado a nosotros, hermanos. Y admitir y estar en la disposición de que así, crucificados, vamos a servirle al Señor. Claro, vamos a llevar la aflicción, pero vamos a llevar la gloria de Dios, hermanos, en el triunfo, en la victoria que nos da Dios, siempre haciendo como hizo el Señor. Dejar de lado la palabra de Dios. Para nosotros sería imposible ser crucificados al mundo. Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar aquí en nuestro corazón. Así como le dijo Jehová al pueblo de Israel, en nuestras entrañas, hermanos, debe estar la palabra de Dios. Cuando ésta esté en nuestro corazón, todo lo que el mundo nos ofrezca, para nosotros es sacrificio. Para nosotros es cruz, hermanos. No estaremos en voluntad y disposición de atender todo lo que es placer y goce terreno mundano. Siempre estaremos en la convicción: soy de Dios, le sirvo a Dios. Hermanos, por esto, lo que el escritor San Juan escribió en su primera carta, capítulo 12 y versículos 15 y 16, nos indica lo que él dice a aquellos a quienes se dirigió, inclusive indicando a aquellos que creyendo eran tiernitos de edad, que pudiéramos pensar lo frágil de la vida, pero que teniendo la palabra de Dios en ellos, tenían la fuerza y capacidad para vencer, hermanos. Le dijo el apóstol a aquellos, leo del versículo 14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Los mancebos son indicados por San Juan
ellos eran vencedores sobre el maligno. ¿Por qué? Porque dijo San Juan, la palabra de Dios mora en vosotros. Y entonces les explica San Juan que teniendo esto ya en la experiencia de vida de servicio a Dios, ahora convenía que ellos no amaran al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo esto hace, hermanos, armonía o paralelo con lo que la Escritura nos declara respecto del Señor Jesús, hermanos. Si nosotros tomamos como Jesús tomó lo que Dios tiene establecido para ser vencedores, siempre tendremos un canto de victoria. Siempre tendremos conciencia limpia delante de Dios, hermanos. El apóstol San Pablo les dijo a los de Éfeso acerca de una necesidad que él y los que juntamente con él habían predicado el evangelio a ellos consideraban y tomaban en cuenta una exigencia que ellos tomaban como suya, pero que era en favor de los creyentes en Éfeso. Dijo el apóstol San Pablo, capítulo 3 de la carta a los Efesios, y el versículo 17. Aún desde antes escribe de esto, hermanos. Me limito a esto que voy a leer. Dijo el apóstol Pablo a ellos, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y longura y profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo que San Pablo consideró de ellos, lo buscó de Dios y pidió, porque Dios les permitiera eso, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos ejerciendo fe, cuando nosotros servimos a Dios en esa calidad, una de las principales exigencias de nuestras vidas es que aquí esté Cristo, que Cristo llene nuestro corazón. Por eso San Pablo les dijo que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo vencedor es la única manera de que esté en nuestro corazón, hermanos. No vencer Cristo no podría estar en nuestro corazón. Y debemos creer así como Él le dijo a sus discípulos, porque creyendo así tenemos confianza. Podemos dar por cierto y vivir como una verdad de Dios, que Cristo es real y vive en nuestro ser, hermanos, y que llene nuestro corazón. Cuando Cristo habite por la fe en nuestros corazones, vamos a comprender anchura, longura, profundidad y altura. Y vamos a lograr un bien que San Pablo aquí indica: ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién será vencido teniendo estas características, hermanos? Los hijos de Dios no. Los hijos de Dios nunca serán vencidos cuando Cristo y la plenitud de Dios habiten en Él, hermanos. Por eso, el apóstol San Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 4, les dijo a aquellos que antes había mencionado que habían vencido al maligno, ahora les dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Hermanos, no podemos tener algo mejor. Dios estando en sus hijos, vencedores como Cristo venció al mundo.
Señor Jesús indicó en la enseñanza a sus discípulos, estando presente en nuestro ser, hermanos, no nos va a asustar aflicción que tengamos que padecer porque Cristo murió por nosotros. Eso no nos va a arredrar, eso no nos va a hacer retroceder, hermanos. Nuestra gloria será vivir para Dios y tener la vivencia o experiencia de Cristo también en nuestra vida, hermanos. Siempre tomando los recursos de Dios, siempre tomando aquello que Dios nuestro Señor nos provee. Pues que definitivamente, hermanos, además del dechado que tenemos en Cristo Jesús, tenemos recursos que por la virtud del Espíritu Santo son para nosotros, hermanos. El apóstol San Juan les dijo, primera carta, capítulo 5, versículo 4, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nunca, hermanos, nunca debes quitarse de nuestro corazón la fe. Con el recurso que nos da Dios, que se llama fe, con su palabra, con la plenitud de la que habló San Pablo, que es la virtud del Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos toda la oportunidad de, utilizando estas, hermanos, vivir las hermosas y maravillosas experiencias de la vida cristiana. Hay quien vive la vida cristiana como derrotado. Hay quien inclusive a veces se anima a suspirar por la vida pasada porque no tenía lo que hoy padece en Cristo. Realmente, hermanos, sería no entender que Cristo es vencedor. Entender que Cristo es vencedor es lograr por la fe, conducidos en Dios, en la palabra de Cristo, tener los testimonios maravillosos de la gloria de Dios en favor de nuestra vida, hermanos. El que logra estas cosas no tiene queja. Si le sirve a Dios y sufre, lo glorifica, lo alaba y le adora, hermanos, porque sabe lo que esto significa y representa para él. Por eso, cuando a nosotros hoy nos toca servir a Dios nuestro Señor, hermanos, tomamos lo que está escrito en la revelación de las Sagradas Escrituras, porque eso es cual tesoro, hermanos, para nuestra vida. Ahí están los recursos por los cuales nosotros, conducidos en Dios, tenemos viva la esperanza que nos da el Señor. El apóstol San Pablo le escribió a los cristianos hebreos. En la carta, capítulo 12, les dijo de una carrera. Nosotros hoy en día llamamos la carrera cristiana. Esa carrera, el apóstol San Pablo les dijo que habría que llevarla en una forma en la que, aún teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, habríamos de dejar todo el peso de pecado que nos rodea. Eso se llama mundo, hermanos. Todo el peso de pecado que nos rodea habría que dejarlo. Con paciencia, llevar la carrera propuesta. El apóstol San Pablo les dijo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, al cual habiéndosele sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Hermanos, cuando estas enseñanzas se abrigan en nuestro corazón y cuando nos toca el momento de vivir lo álgido, lo difícil de la aflicción que de este mundo nos alcanza, para alguien que no entiende o discierne ni de anchura ni de longura, menos de profundidad y altura los asuntos de Dios, lo más fácil será desmayar.
darse. Pero el que entiende, el que tiene un discernimiento pleno en anchura, longura, profundidad y altura, no se vence. Cuando tiene que llevar la dureza de la aflicción, busca a Jesús. Pone sus ojos en Él. Y toma muy en cuenta que Jesús, habiéndosele propuesto gozo, sufrió la cruz. No somos, hermanos, no habremos de ser diferentes a Él. San Pablo le dijo a los cristianos que por muchas tribulaciones es menester que entremos al reino de los cielos. Por eso la Escritura explica en la visión de San Juan, una gran compañía le fue mostrada a San Juan. La pregunta fue: ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? No lo sé. Tú lo sabes. Estos son los que han venido de grandes tribulaciones y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están día y noche ante el trono. Un día llegaremos allá, hermanos, por la gracia de Dios y en la gloria de su nombre, con nuestro corazón convencido, luchando contra los embates del mal, lograremos llegar. Las palmas del triunfo estarán en nuestras manos, hermanos. Vencer al mundo solamente le compete a los hijos de Dios. Dios les bendiga.